Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os grabo desde mi despacho, un vídeo un poquito más improvisado, pero bueno, es que ya no me da la vida. Y quería hablaros de un tema tan importante como es el tema de creacionismo, evolucionismo, cómo compaginar ciencia y fe, cómo se puede compaginar los primeros capítulos del libro del Génesis con la ciencia, etcétera. Vamos a contextualizarlo un poco porque a veces hablamos un poco sin saber. Mucha gente dice directamente que o ciencia o fe, que fe y razón son incompatibles. Otros decimos que la fe y la razón son compatibles, pero muchas veces no se sabe explicar. Mirad, los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis contienen los relatos de la creación, cómo el Señor creó el mundo en 6 días, creó el sol, creó la luna, creó luego la tierra, creó las plantas, creó los vivientes, luego creó al hombre, ¿verdad? Contiene el relato del pecado original, contiene el relato del diluvio universal, de la Torre de Babel, pues una serie de relatos que pues durante muchos siglos se han considerado históricos, literales, y que actualmente, pues por el avance de las ciencias, se han puesto bastante en duda. Ante esos acontecimientos hay dos posturas fundamentales que durante mucho tiempo han estado un poco compitiendo. Una es el creacionismo. ¿Qué dice el creacionismo? Pues el creacionismo defiende una lectura literal del libro del Génesis y lo que dice es pues, que Dios ha intervenido directamente en cada fase de la evolución o de la creación, de la aparición de nuevas especies, ha intervenido haciendo que aparezcan las cosas, ha intervenido haciendo que aparezcan los animales, intervino para que apareciese el hombre, es como una hipótesis más intervencionista de Dios que hace una lectura, digo, más literal del libro de Génesis, no tampoco literal 100%, de que, por ejemplo, Dios creó en 6 días, literalmente hablando, pero sí que Dios, en el fondo, se involucra en la creación y va haciendo como que dé saltos, que la evolución de algún modo pegue saltos, la creación, perdón, pegue saltos, ¿no? Y entonces pues vaya llegando, digamos, al punto culmen, al punto final. Otra tesis, digamos, contraria a esta, es una tesis que es la tesis actualista. La tesis actualista, bueno, que también podríamos llamar evolucionista, es una tesis que viene a decir que realmente todo lo que existe ha llegado al ser por evolución, ¿no? Pues que hubo un Big Bang, la primera explosión mundial, y que de ahí, pues poco a poco se ha ido desarrollando el universo tal y como lo conocemos, ha ido surgiendo poco a poco las condiciones para la vida, ha surgido la vida, que después esa vida se ha ido complicando, en el buen sentido, hasta que ha llegado la vida inteligente, ¿no? ¿Por qué se llama actualista? Porque pues le llaman así los creacionistas, porque dicen pues que de algún modo todo ha estado durante miles de millones de años muy despacito, pues casi tal y como está ahora, con pequeños cambios, con pequeños saltos. Dentro del evolucionismo, el padre del evolucionismo, se le podría considerar a Charles Darwin, ¿verdad? Darwin, el darwinismo, que lo que viene a decir es que la selección natural es la gran responsable de la aparición de nuevas especies en el mundo y que, por lo tanto, pues no hace falta un dios, no hace falta un dios que haya creado el mundo, no hace falta un dios que cree la naturaleza, no hace falta un dios que intervenga porque la naturaleza evoluciona de algún modo por sí misma. Darwin él era creyente en Dios, sin embargo muchos de sus discípulos se convirtieron en materialistas, ateos, que negaban la existencia de Dios. Decían, a ver, si desde un punto inicial todo ha venido al ser, pues entonces, ¿por qué hay que pensar que existe un Dios que ha dado origen a las cosas o que intervenga en la historia, ¿verdad? Entonces, se han peleado durante mucho tiempo estas dos doctrinas, el creacionismo por un lado, el evolucionismo por otro, muchas veces peleándose un poquito entre ellas. Como exponente del creacionismo, un muy buen libro es este, El diluvio del Génesis, de estos dos autores que se ven aquí, ¿verdad? Yo es que lo veo al revés, John C. Whitcomb y Henry M. Morris, ¿vale? Que son dos geólogos. En este libro, lo que ellos hacen es una lectura literal del libro del Génesis y explican cómo muchas veces las tesis actualistas, metiéndose sobre todo con el evolucionismo materialista ateo, pues no dan cuenta 100% de los datos que nos da la geología sobre, por ejemplo, la edad de la Tierra, sobre, por ejemplo, el problema de la datación de los fósiles, o la aparición de la vida, u otro tipo de cosas. Es un libro que parte ciertamente del relato bíblico, pero que también se basa y se apoya sobre todo luego en relatos científicos, sobre todo para explicar la veracidad del diluvio universal. Un diluvio universal que es pues una época en la que supuestamente las aguas cubrieron la Tierra, ¿verdad? Pues ellos afrontan el problema de muchos científicos que lo han negado, de otros antropólogos que han descubierto relatos del diluvio en la antigüedad, un relato muy antiguo, babilónico, pero otros signos en otras culturas sobre el diluvio.
hacen frente pues, al tema de si el diluvio fue solamente en una parte, si fue en toda la Tierra. Es un libro muy interesante porque amplía mucho la mirada sobre el tema de lo que damos por sentado, sobre el tema de la evolución, sobre el tema del cambio del mundo, porque al final ellos ponen en tela de juicio que la Tierra tenga la antigüedad que tiene, por ejemplo, ¿no? Y dan bastantes datos importantes que a uno le hacen pensar. Pues, por ejemplo, calculando la cantidad de material meteórico que cada año entra en la Tierra, en la atmósfera terrestre, dicen si la Tierra tuviera pues 7.000 millones de años, 1.000 millones de años, pues actualmente habría 26 kilómetros de material meteórico sobre la corteza terrestre, y sin embargo no lo hay. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar seguros de que siempre ha sido así y de que siempre la cosa ha ido tan despacito, tan poco a poco, ¿no? O el tema de la sedimentación de los ríos, o el tema de la cantidad de material volcánico que se expulsa pues, a través de las chimeneas volcánicas. Dicen que si la Tierra tuviera tanto tiempo, pues que al final toda la corteza terrestre sería volcánica, y no lo es, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de cosas, ¿vale? Os estoy diciendo dos cositas del libro que es muy interesante, donde al final ellos sobre todo quieren hacer frente a la teoría actualista, que lo que dice es que todo ha seguido como está ahora, todo ha ido poco a poco, y sobre todo acusan a los actualistas, a los darwinistas, a los evolucionistas, de que su intención es, en el fondo, sacar a Dios de la ecuación. Esto es una de las cosas interesantes porque te hacen darte cuenta de que efectivamente pues, había una alianza entre el materialismo, entre el evolucionismo, como diciendo, si conseguimos demostrar mediante la ciencia que todo se puede demostrar solamente por los procesos naturales que se han desencadenado de un modo normal, pues entonces no hace falta Dios, indica que Dios no existe. Y de hecho ellos cuentan como, por ejemplo, Karl Marx, el famoso ateo, fundador del marxismo y del comunismo, quiso dedicar su libro El Capital a Darwin, como diciendo, pues de algún modo estamos en la misma línea, ¿no? Darwin es verdad que declinó esa invitación, pero bueno, es un libro muy interesante que habla desde la perspectiva del creacionismo desde un punto de vista como muy literal, muy en plan literal. Los autores son evangélicos, no son católicos, y pues básicamente lo que vienen a decir es que todo el libro de Génesis fue básicamente literal. La tesis evolucionista lo que viene a decir, como os decía, es que ha habido un primer momento en el que ha surgido todo de algún modo y entonces pues se ha ido dando la vida. Un buen libro para esta exposición es Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Un libro estrictamente científico, en el tema de Dios prácticamente no se mete, y es un libro que habla mucho de, bueno, pues de cómo ha surgido el universo, cómo ha surgido la historia, cuántos años tiene el universo, cuántos años tiene la Tierra, cómo ha surgido la vida. Es un libro súper interesante, más basado en las teorías evolucionistas, en las teorías pues, que explican el cambio progresivo, el cambio poco a poco, y que da por sentado que toda la tesis creacionista de algún modo se ha superado, ¿no? Aunque es cierto que este libro, de lo que no habla, que es una buena posición, es del origen, ¿no? El origen de todas las cosas, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión, un poco, el tema del origen de todas las cosas que existen, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Los científicos actuales, ateos, sobre todo Dawkins y Hawking, que tienen nombres muy parecidos, ¿verdad?, han postulado desde la física cuántica una cadena eterna de causas. ¿No? Como si diciendo, bueno, el mundo existe desde toda la eternidad, nunca ha empezado a existir, sino que desde toda la eternidad, pues el universo explota, se expande, se contrae en el Big Crunch, explota en el Big Bang, se expande, se contrae, y entonces pues como que hay una sucesión eterna de mundos pues que han ido sucediéndose, o también algunos defienden la teoría del multiverso, ¿no? Pues que es la teoría existen infinitud de universos en los cuales pues cada uno tiene sus leyes, cada uno tiene sus normas, en cada uno hay una realidad paralela, en cada uno hay diferentes dimensiones, algunos autores hablan de 9 dimensiones, de las cuales aquí se han quedado 4, bueno, un poco lioso, pero son cuestiones más de la física actual, un poco, para explicar el origen de las cosas. Frente a esto, tenemos una teoría intermedia, es una teoría muy interesante, que es la teoría del diseño inteligente. Aquí yo he encontrado a un gran autor, muy desconocido, que tiene libros cortos pero buenísimos, Alejandro San Vicens. En concreto, primero quiero recomendaros este, Defensa del diseño inteligente, de Alejandro San Vicens. Es un autor español, científico, biólogo, bueno, pues, catedrático, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y este, un poquito, es el que
este autor coge una gran línea de pensadores que hablan del diseño inteligente, que han hecho un acercamiento a la naturaleza desde un punto de vista bastante original, que es viendo cómo en toda la naturaleza existe un diseño inteligente. Un diseño inteligente que la ha llevado a desarrollarse hasta el punto de que hemos llegado nosotros los seres humanos. Eso, el diseño inteligente, lo que dice es pues, que las leyes tienen una coherencia, que la materia no se rige por el azar, y habla muchas veces de que hay cosas que no pueden haber surgido por acumulación de mutaciones, sino que tienen que haber surgido de un modo simultáneo, como si alguien las hubiera pensado, ¿no? Entonces, no niega la evolución, no niega que la Tierra tenga pues miles, millones de años, no niega que ha habido pues procedencia de unas cosas de otras, y lo que dice es que todo ese proceso de desarrollo se ha dado de un modo inteligente, con un proyecto, con un diseño. Es decir, que hay una inteligencia detrás de las cosas que han ido sucediendo conforme a un plan que ha llevado a una complejidad cada vez mayor que somos los seres humanos. ¿En qué se basan los defensores de la teoría del diseño inteligente? Se basan en el segundo principio de la termodinámica. Más o menos, para decirlo con palabras que se puedan entender, el segundo principio de la termodinámica lo que viene a decir es que el mundo tiende a la descomposición. Lo más tiende a lo menos. Es decir, pues las cosas tienden a descomponerse, tienden a reducirse, la energía se va transformando, sabemos que ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, pero la energía en forma de calor se va transformando en una energía que es inútil, es decir, que, aun siendo energía calorífica en este caso, no se puede utilizar, no se puede reutilizar. Ahí hablan del principio de entropía, que es un principio en el cual, pues de algún modo, el universo se está apagando, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, en ese sentido, el segundo principio de la termodinámica nos dice dos cosas. En primer lugar, no podemos entender que ha habido una sucesión eterna de universos en el que ha habido Big Crunch, Big Bang, al revés. Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, porque el universo de hecho se está frenando, se está apagando de algún modo. Eso en primer lugar. Por lo tanto, tuvo que haber un primer momento en el que surgió todo, lo que se llama el Big Bang. Y ese primer momento fue un primer momento, no fue una sucesión eterna de explosiones, sino un primer momento porque el universo ahora mismo se está frenando, está perdiendo energía en forma de calor y se está, digamos, descomponiendo cada vez a menos. Entonces, en ese sentido, tiene que haber habido un primer momento. La teoría del Big Bang fue una teoría que fue diseñada por Georges Lemaitre, un sacerdote, que fue el primero que habló de la teoría del Big Bang. Y, obviamente, ese sacerdote decía, alguien tuvo que poner en marcha el Big Bang. Entonces, pues, antes del Big Bang, ¿qué había? Nada. Y de la nada no sale nada. Entonces, ahí la teoría del Big Bang, en el fondo, es una teoría creacionista que dice que alguien ha puesto en marcha el mundo que es Dios. Frente a ello se ha opuesto la teoría del eterno retorno y, sin embargo, el segundo principio de la termodinámica, los últimos estudios científicos, lo que vienen a demostrar más o menos es que no existe una eternidad, sino que ha habido un momento en el que todo ha empezado a existir. Eso es lo primero que los defensores de la teoría del diseño inteligente dicen respecto al segundo principio de la termodinámica. Y lo segundo es que según pues, la evolución, según la teoría evolucionista basándose en este principio, habitualmente lo más se descompone en menos, mientras que de lo menos no sale lo más. Es decir, en la cadena de la vida, lo primero ha sido las formas de vida simple, pues básicamente seres monocelulares, sobre todo bacterias, que después se han ido, digamos, complicando hasta que han llegado a aparecer pues las criaturas, anfibios, peces, animales, pájaros y ser humano, ¿no? Es decir, de algún modo en la naturaleza, de lo menos ha salido lo más. Entonces, los defensores de la teoría del diseño inteligente dicen, ¿cómo puede ser que haya sucedido esto? Que la vida no se haya quedado simplificada, simplemente, sino que se ha ido complicando de un modo muy complejo, porque los seres humanos somos súper complejos biológicamente hablando, y haya surgido pues la vida tal y como la conocemos ahora. Los defensores de la teoría evolucionista materialista que van contra el diseño inteligente, lo que vienen a decir básicamente es que la selección natural ha hecho que la evolución siga adelante, ¿no? Y sobre todo la selección natural la han cifrado en la eficacia reproductiva, ¿no? Diciendo, pues cuanto más reproductivo es un ejemplar, pues entonces tanto más se extiende y por tanto las mutaciones que se acumulan durante un montón de tiempo
pueden dar lugar a nuevas especies más complejas. Sin embargo, los partidarios del diseño inteligente han tirado por tierra esta teoría porque la forma que reproductivamente es más eficaz es la bacteria, que es súper simple. Y sin embargo, la bacteria es la forma básica de vida. Teóricamente, si lo que se buscase en la selección natural fuese la eficacia reproductiva, entonces la vida no habría evolucionado hasta el ser humano. Y además hay un montón de cosas que han tenido que suceder simultáneamente para que se pueda dar la evolución. Es decir, no esa concepción que a veces se nos vende de no, hubo una mutación que durante no sé cuánto tiempo pues cambió tal cosa y entonces pues al cabo de miles de años dio lugar a una nueva especie. Los defensores de la teoría del diseño inteligente la tiran por tierra explicando algunos mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de la coagulación de la sangre, en el cual hay al menos 3 factores que han tenido que darse de un modo simultáneo sin tener que ver uno con otro. Es decir, que no ha podido surgir la coagulación de la sangre de que primero ha habido una mutación, después ha habido otra y luego ha habido otra que al final han coincidido, porque entonces nunca habría sucedido. Porque pues, o los seres se habrían desangrado, o no habrían podido aparecer seres sanguíneos. Lo explica mucho mejor, por supuesto, él que yo. Pero más o menos lo que viene a decir es que la realidad tiene un diseño inteligente, que hay una inteligencia ordenadora y que eso es como muy evidente. También que el segundo principio de la termodinámica nos dice que ha tenido que haber un momento en el que no existía nada y que algo empezó a existir. Y además nos dice que la evolución hacia seres más inteligentes lo que muestra es un diseño inteligente de la creación, de la evolución, del crecimiento de la vida. Además, también sus autores se hacen bastante fuertes en el tema de decir, actualmente no hay evolución, o sea, actualmente no ha surgido una nueva especie, no ha surgido una nueva criatura, el ser humano no ha seguido evolucionando. Es como que cuando ha aparecido el ser humano sobre la Tierra, se ha frenado la evolución, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque de algún modo, dicen ellos, había un diseño inteligente en la creación que ha dado lugar a la aparición del ser humano. Y cuando apareció el ser humano, la evolución de algún modo se ha parado, ¿no? Bueno, son temas muy interesantes, como veis, en los cuales, sobre todo, los defensores de la teoría del diseño inteligente han hecho como iba a decir un mix entre creacionismo y evolucionismo. Es un tema muy interesante. Este autor, Alejandro San Vicens, tiene otro libro, Pero ¿quién creó a Dios? Alejandro San Vicens, Pero ¿quién creó a Dios? Son libros cortitos. Es un libro muy bueno en el que habla de, bueno, un poco defiende cómo desde el punto de vista meramente científico se puede demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y bueno, es un tema en el que yo no puedo entrar porque excede mi tema, pero yo os recomiendo mucho el libro, Pero ¿quién creó a Dios? Alejandro San Vicens, en el cual habla pues tanto de la existencia de Dios como de la existencia del alma, ¿no? Y es un poco como partiendo del diseño inteligente, pues como al final el diseño inteligente implica que hay una inteligencia que ha puesto en marcha las cosas y ahí pues habla de Dios. Como veis, no es un tema nada fácil. La Iglesia, bueno, primero hay que conocer la encíclica Humani Generis, Humani Generis, donde el Papa lo que dice es que no hay contradicción verdadera entre ciencia y fe, pero que si en algún momento la ciencia negase una verdad de fe, la ciencia estaría metiéndose en un terreno que no le corresponde y que por lo tanto hay un creyente pues tendría que hacer frente a esa afirmación científica, pero viene a decir que la verdad no puede contradecir a la verdad, ¿no? Y por lo tanto que no puede haber un verdadero enfrentamiento entre ciencia y fe, y entonces invita a los científicos a continuar investigando por la línea de la evolución. En ese sentido, el magisterio de la Iglesia poco a poco se ha ido ampliando y San Juan Pablo II, en un discurso pronunciado para la Pontificia Academia de las Ciencias, pues viene a decir que la encíclica Humani Generis dijo que podía ser lo de la evolución y que más bien, como que las últimas pruebas lo que demuestran es que la teoría de la evolución tiene bastantes visos de ser verdadera. Pero que en ese sentido no se puede olvidar que existe un diseño de Dios sobre esa evolución y además que en el ser humano no se debe de afirmar que lo espiritual procede de lo material, ¿no? O sea, que no es que lo material se haya complicado hasta tal punto que finalmente haya surgido lo espiritual, sino que lo espiritual en el ser humano ha sido creado directamente por Dios, de algún modo ha sido infundido en la materia del ser humano, que bien puede proceder, dice Juan Pablo II, de una materia preexistente, por evolución, pero que finalmente el hecho de que el ser humano sea libre, racional y capaz de amar, que sea persona, el hecho de que tenga un alma inmortal,
responde a un designio directo de Dios que ha querido infundir ese alma en la persona. Alejandro San Vicens, en el libro Pero ¿quién creó a Dios?, explica, sobre todo a partir del origen de la libertad desde el punto de vista neurofisiológico, cómo existe el alma, ¿no? Pues básicamente viene a decir que cuando alguien tiene intención de hacer algo, se activan dos impulsos electrónicos simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales que dan lugar finalmente a la reacción corporal. Y todavía nadie ha podido explicar por qué se dan esos primeros, digamos, chispazos en los dos hemisferios cerebrales para que la persona pueda, o sea, para que la persona haga lo que quiere hacer, ¿no? Si se pudiera demostrar de dónde proceden esos impulsos eléctricos en el cerebro, es decir, si procediesen de algo meramente material, quiere decir que el hombre no sería libre, porque sería creados por determinación materialista y por tanto por necesidad. Sin embargo, si admitimos que el hombre es libre y vemos que cuando el hombre quiere y porque él quiere se dan esos primeros chispazos eléctricos, en los hemisferios cerebrales, es porque existe algo no material que ha llevado al ser humano a querer hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque efectivamente el alma, la parte inmaterial del ser humano, existe, ¿no? Existe y es precisamente un poco lo que garantiza nuestra libertad. Bien. Entonces, dicho todo esto, un poco como a modo de resumen, ¿cuál sería la postura que como creyentes tenemos respecto de la ciencia? Yo no sé si estás viendo el vídeo siendo ateo, agnóstico, cristiano. Yo voy a decir un poquito la postura, obviamente, pues que nosotros como creyentes en un Dios creador tenemos que tener. El creacionismo no se puede rechazar como tal. Una persona puede ser creacionista. Hay muchas pruebas desde el punto de vista geológico que nos dicen que la datación de la Tierra o que la aparición de las especies a lo mejor no ha sido tan paulatina como se piensa. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que encontraríamos eslabones perdidos que darían cuenta de por qué las especies han evolucionado como han evolucionado y, sin embargo, esos eslabones perdidos no aparecen, ¿no? Por lo tanto, pues no está tan claro que las especies hayan aparecido de un modo tan gradual y que no haya habido verdaderos saltos en la aparición de las especies. Por lo tanto, la teoría creacionista no se puede desechar sin más, siempre teniendo en cuenta que la teoría creacionista, si uno la acepta, tiene que ir de la mano de los descubrimientos ciertos de las ciencias, no de las hipótesis, no de las teorías, sino de los descubrimientos ciertos de las ciencias. En ese sentido, un católico que esté verdaderamente, un cristiano, un creyente que esté verdaderamente interesado en el tema de la creación y de la evolución, pues tiene que meterse a fondo en las teorías científicas, que es un poco lo que he hecho yo, para poder ver cuál es su postura, ¿no? Por tanto, si una persona es creacionista y defiende una intervención directa de Dios en la historia y en la creación que hace que vayan apareciendo nuevas especies o cosas por el estilo, no lo hace mal, no hace mal, puede hacerlo perfectamente, con tal de que no niegue jamás los descubrimientos ciertos de la ciencia, aunque pueda poner en duda las teorías o las hipótesis científicas. Por otra parte, si un cristiano quiere ser partidario de la teoría del diseño inteligente, entonces pues lo puede hacer perfectamente diciendo en la naturaleza ha habido evolución, esa evolución ha tenido un camino que ha sido trazado por una inteligencia y que finalmente ha dado lugar al ser humano, que es la cumbre de la evolución. En esa evolución no ha habido casualidad, sino causalidad, porque realmente alguien ha querido ir provocando las causas necesarias para que surja la vida y las cosas pasen como son, las leyes físicas, científicas, biológicas sean como son, para que aparezca el ser humano, y en ese sentido hay un ser inteligente que se llama Dios, que ha puesto en marcha todo esto y que lo ha creado. Es un ser que ha puesto en marcha lo que llamaríamos el Big Bang, el comienzo del universo, como lo queráis llamar, y que interviene a través de causas segundas, que diría Santo Tomás, ¿no? Es decir, que no tiene por qué intervenir directamente metiendo el dedo cada vez en cada época de la historia, sino que de algún modo dentro de la evolución de las especies, de la evolución de la materia, de la evolución del universo, está actuando de un modo inteligente. En ese sentido, una persona que defiende el diseño inteligente no puede defender la eternidad de la materia. Desde el punto de vista científico, porque no se puede defender la eternidad de la materia o la teoría de infinitos universos, para eso os remito a los libros de Alejandro San Vicens, pero ¿quién creó a Dios? O Defensa del diseño inteligente, porque los cristianos creemos y sabemos científicamente que de la nada no surge nada, sino que de la nada el ser que es Dios hizo surgir todo.
y entonces en ese surgimiento de todo hay unas leyes lógicas, inteligentes, que van haciendo que la creación se desarrolle hasta llegar al momento actual y por lo tanto creemos en el diseño inteligente y también los cristianos creemos que la parte inmaterial del hombre, la parte del alma, la parte espiritual del ser humano, no proviene de la materia, sino que ha sido infundida directamente por Dios. Veis un poco, por lo tanto, aquí que hay como libertad de pensamiento científico, por supuesto, sin negar nunca la realidad de la ciencia, pero sabiendo que la ciencia nunca podrá negar verdades de fe. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque muchos autores, todos estos, nos defienden ante el hecho de que muchos científicos materialistas, en el fondo, lo que quieren es intentar demostrar que Dios no existe. Entonces, parten de una premisa, que es que Dios no existe. Y a partir de la premisa de que Dios no existe, intentan hacer una explicación de la ciencia prescindiendo de Dios. Pero explicar el por qué existe algo en vez de nada, cómo se ha originado el universo, cómo han aparecido las cosas, por qué las leyes son como son, o por qué existe un diseño inteligente en la creación sin contar con Dios, es muy complicado o imposible, ¿no? Realmente no se puede partir de ello. Se puede cuando uno ya ha decidido previamente que Dios no existe, ¿verdad? Es la cuestión de Hawking, por ejemplo, un autor muy interesante, un autor, pues sobre todo que se centra en la física cuántica, ¿verdad? Y que él intenta hacer una ciencia sin Dios, partiendo de hipótesis, pues como la existencia de un multiverso, como el entender la curvatura del espacio-tiempo como que el tiempo al final nunca tuvo un inicio, ¿verdad? Pero en el fondo Hawking de lo que parte es de que Dios no existe, y él parte de que Dios no existe por su propia experiencia personal, y en base a ella es como intenta explicar la ciencia sin Dios, ¿no? Hawking fue recibido por Juan Pablo II, por Benedicto XVI, por Papa Francisco, porque era un hombre en el fondo que tenía inquietud religiosa, y era un hombre que, bueno, él no quiere creer en Dios, y entonces hace una ciencia al margen de Dios, pero una ciencia al margen de Dios tiene muchos problemas que no se pueden resolver. Yo os invito sobre todo a investigar, a leer. Estos libros que os he dicho son muy buenos, abren mucho la mente y también a que nos demos cuenta de que ciencia y fe no son incompatibles, de que los descubrimientos de la ciencia son perfectamente compatibles con lo que afirma la fe, que puede afirmarse perfectamente la evolución sin por eso negar a Dios, que tampoco hay que creerse la evolución tal y como muchas veces la postulan los científicos, porque hay muchas incógnitas que están por desvelar y muchos datos geológicos que no responden a cómo actualmente se nos enseña muchas veces la ciencia, la biología, la geología, la evolución en las escuelas, y por lo tanto que hay libertad de pensamiento, pero que hay que formarse. En cualquier caso, que no hay verdadera contradicción entre ciencia y fe. Espero que este vídeo os haya ayudado, os haya dado qué pensar, os haya dado para investigar. Si eres creyente, pues que te des cuenta de que no tienes que creer que Dios creó en 6 días, que puedes compaginar tu fe con el evolucionismo. Si a lo mejor no eres creyente, eres agnóstico o eres ateo, pues que te des cuenta de que la ciencia no puede negar a Dios, y de hecho los últimos descubrimientos científicos, partiendo del diseño inteligente, más bien vienen a decir pues que hay alguien que ha diseñado todo, ¿verdad? En todo caso, para que todos abramos nuestra mente y nos fijemos en lo que es realmente más importante. Os dejo abajo en la descripción pues un enlace a PayPal, porque estoy intentando comprar una cámara un poquito mejor para hacer los vídeos, por si alguno queréis colaborar. Va a ser un fondo común para nueva evangelización. Pues yo quiero intentar hacer cosas de calidad y pues para eso hace falta un dinerín que uno no tiene. Entonces si alguno quiere buenamente colaborar, os dejo ahí el enlace a PayPal. Alguna persona me ha dicho que no ha podido hacer ayudas por PayPal, pues si alguno lo quiere, pues le pongo mi número de cuenta o lo que sea, que sepáis que lo que deis ahí en cualquier caso se invertirá en el fondo común para nueva evangelización, para materiales de nueva evangelización. Pero eso es lo de menos. Para mí lo importante es evangelizar. Si al final lo hago con la cámara del móvil como estoy haciendo ahora, pues lo hago con la cámara del móvil, que para mí es lo mismo. Espero que os haya ayudado el vídeo, compartidlo, dadle a os gusta, porque si le dais a me gusta y lo compartís, pues el algoritmo de YouTube lo coloca un poco más arriba y entonces pues hace que lo vea más gente, porque creo que es un vídeo que puede ser muy interesante para compatibilizar ciencia y fe. El Dios creador es el creador de la ciencia y por lo tanto no puede haber contradicción. Ánimo y adelante. Y gracias por escucharme.